La 36. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no corresponde a la quimiosina CXL13? Tenemos que pensar que esa quimiosina es una quimiosina que participa en la colaboración TB, ¿sí? Entonces, A. Es producida por las células foliculares dendríticas presentes en los ganglios linfáticos tanto en folículo primario como en folículo secundario. Verdadera. Bien, porque al participar de la colaboración TB, tenemos que pensar que las células dendríticas producen CXL13 que reconoce, o sea, que tiene como receptor CXCR5, expresado por linfocito B y linfocito T follicular helper, que hace con que esas células se acerquen al borde del folículo para hacer colaboración TB. B. Su receptor se expresa en linfocito B naive y células T follicular helper, verdadera, como vimos ahora. C. ¿Es producida por las células T follicular helper? No, porque justamente vimos que una de las correctas, es que es producido por dendríticas foliculares. Entonces esa no, porque no es producida por T follicular helper. Y D interactúa con CXCR5 como vimos ahora también. (37) Luego de reconocer el epitopio antigénico, el linfocito B transduce la primera señal a través de dominios citosólicos de anticuerpo que integra el BCI. No, porque nosotros tenemos que pensar que el BCI es una inmunoglobulina de superficie que tiene los coreceptores, que son CD19, 21 y 81, y es una inmunoglobulina de superficie que se asocia con el heterodímero IG alfa, IG beta. Y ese heterodímero, si lo ponemos en un dibujo, es más o menos así. No, así. La inmunoglobulina sería así, y ahí tenemos el heterodímero. Y no es acá como dice, no es el linfocito B, no es a través del BCI que reconoce el antígeno, ¿bien? Porque eso sería el BCI, la inmunoglobulina de superficie. Es a través del heterodímero IG alfa, IG beta. ¿Y por qué? Porque el heterodímero IG alfa, IG beta tiene las colas intracitoplasmáticas más largas. Entonces son esos que envían señales de activación intracelulares. No es el BCI per se, ¿bien? B, la molécula CD21 que integra el coreceptor B, hasta ahí bien, coreceptor, reconoce dominios no polimórficos en el antígeno, disminuyendo el umbral de activación del linfocito B. No, ¿por qué? Porque nosotros tenemos que pensar que lo que disminuye el umbral de activación del linfocito B es a través de la potenciación del sistema de complemento. Entonces potencia la respuesta B por el sistema de complemento. Cuando nosotros tenemos un antígeno opsonizado por C3b, y ese antígeno opsonizado, ese C3b, es reconocido por el receptor 2 del complemento. Y ese receptor 2 también es CD21, o sea, coreceptor del linfocito B. Entonces no hablamos de CMH y antígeno en esa potenciación de la respuesta B que disminuye el umbral de activación. Hablamos de la potenciación a través del sistema de complemento por el receptor de C3b, que es también el CD21, que es coreceptor de linfocito B. ¿Bien? Entonces no es por el reconocimiento de dominios no polimórficos, sino que es por la potenciación del receptor con la molécula, con la proteína del sistema de complemento. La C, las células B1 no expresan el coreceptor falso porque tanto el linfocito B1 cuanto el B2 cuanto el BZM tiene la misma estructura de BCR con heterodímero con coreceptor. Y de las opciones A, B y C son incorrectas. La 38, en relación a las células TCD8 efectoras activadas en respuesta a la presencia de una célula blanca infectada. Ojo, TCD8 efectoras. Bien, siempre recomiendo que lleven el marcador para que marquen las palabras claves. Entonces, TCD8 activada en respuesta a una célula blanca infectada por virus. A. Expresa en su superficie la molécula Fas en forma de homotrímero. No, un linfocito TCD8 efector va a expresar la molécula Fas de una manera, de forma de un heterotrímero.
trímero. ¿Por qué? Porque ya fue trimerizada por faz ligando. Bien. Gaby, entonces el linfocito T CD8 tiene solamente faz. No, el linfocito T CD8 tiene faz en reposo y cuando se activa ese faz va para la superficie de la célula y también tiene faz ligando. Bien, puede tener los dos. Solo un comentario. B. Secreta en un complejo ternario integrado por granzima, perforina y serglicina. Sí, está perfecto porque los linfocitos TC8 tienen los mecanismos secretorios y no secretorios y el mecanismo que es granzima, perforina y serglicina es el mecanismo secretorio. C. Inducirán en la célula blanco la producción de interferón gamma. No, porque lo que nos... Sí, acá en célula blanca la producción de interferón gamma no. ¿Quién va a producir interferón gamma? Va a ser el TCD8, las células NK y el perfil TH1, no la célula blanco. D. Producirán interleuquina 2 promoviendo el desarrollo del perfil TH1. Tampoco, porque el perfil TH1 es el que produce la interleuquina 2. Bien, y la citoquina que induce, que estimula el TH1 es la interleuquina 12. Interleuquina 12. 39. En relación a las moléculas de CMH, a los linfocitos B naïf expresan las moléculas DP, DQ y DR, mostrando en la mayoría de los individuos dos alelos diferentes para cada una de ellas. Sí, esa es verdadera. ¿Por qué? Porque el B naïf, o mejor, el linfocito B, es una célula presentadora profesional. O sea, tiene tanto CMH1 como CMH2. Bien, que serían esas moléculas. ¿Y por qué va a mostrar dos alelos diferentes para cada una de ellas? Porque tiene un alelo, ese conocido expresado mejor por un alelo materno y un alelo paterno. Bien, además de que en el CMH2 puede codificar tanto la cadena alfa cuanto la cadena beta. Bien. B. El surco que alberga el péptido antigénico en las moléculas de clase 1 compromete la participación de dos cadenas polipeptídicas que integran la molécula. Falso, porque no son... A ver, el surco, sí, falso, porque no son dos cadenas polipeptídicas. ¿Y por qué no, Gaby? ¿Por qué? Nosotros tenemos que pensar que el CMH1 es formado, sí, por dos cadenas, una cadena alfa y una cadena beta. Pero el surco es formado por alfa 1 y alfa 2. O sea, es por la misma familia, ponele, de cadena polipeptídica. Es alfa y alfa. Ahora, el CMH2 sí es formado por dos cadenas, porque CMH2 tenemos el surco con alfa 1 y beta 1. Es alfa y beta. C. Las moléculas de clase 2 presentan generalmente una mayor afinidad hacia el péptido que unen en comparación con CMH1. No, eso no tiene nada que ver. Y acuérdense que vimos en una pregunta anterior que tampoco es que CMH2 tiene mayor polimorfismo que CMH1. No, son moléculas que tienen una estructura distinta, pero que son moléculas a nivel funcional bastante similar. D. Una célula carente de TAP1 y TAP2 presentará un número normal o disminuido de TCD8, pero al no expresar moléculas de CMH1, estos linfocitos no podrán ser activados. Bien, no va a ser un número normal, pero sí disminuido. ¿Y por qué no va a ser normal? Porque TAP1 y TAP2 es el transportador, acá sería TAP1 y TAP2, que envía el antígeno al interior del retículo endoplasmático. ¿Y qué tenemos en el retículo endoplasmático? La producción de CMH1 y CMH2 también, pero hablando de la vía endógena donde va a actuar TAP. Si yo no tengo TAP, no tengo cómo hacer que el antígeno ingrese. Si el antígeno no va a ingresar, no va a alojarse en el surco de CMH1 y CMH1 con el antígeno no va a llegar en la superficie de la célula. Si no llega el antígeno a la superficie con CMH1, no presenta el antígeno a un linfocito TCD8. Bien, y ese antígeno ese linfocito después de un tiempo va a empezar a sufrir apoptosis. Bien, porque no va a estar nunca reconociendo el antígeno. Entonces no va a tener un número normal. 40.
Las moléculas de clase 2 pueden integrar en su estructura una cadena alfa de origen materno y una cadena beta de origen paterno. Sí, ese fenómeno se llama transasociación. Bien, y eso puede pasar. B. El fenómeno de exclusión alélica opera tanto a nivel de moléculas de clase 1 como de clase 2. No, casi me confundo en esa. El fenómeno de exclusión alélica ocurre en los receptores antigénicos. O sea, el TCR y el BCR. No en CMH. C. En el transcurso de la presentación antigénica, las moléculas de clase 2 expresadas por dendríticas convencionales interactúan con CD28 expresada por células T. No, no es CMH que va a interactuar. Lo que va a interactuar es la célula dendrítica directamente, que va a expresar CD80-86 con el linfocito T, que va a estar expresando ahí sí CD28. Y D, las opciones A, B y C son incorrectas, falso. 41. En relación a las siguientes afirmaciones. A. En los centrocitos no ocurren fenómenos de recombinaciones de gen que codifican para el paratope del anticuerpo que integra el BCR. Esa es verdadera porque ¿qué es lo que ocurre en los centrocitos? La hipermutación somática, no la G-combinación. La G-combinación de genes ocurre en la médula ósea, en linfocitos B, que serían, o sea, en células precursoras B. Precursoras de linfocitos B en los estadios de pro-B y pre-B. Solo para que no se confundan, células precursoras de linfocitos B ya son linfocitos B en ese momento de la recombinación somática. A lo que voy es que todavía no son linfocitos B naïf, no son todavía linfocitos B maduros, son linfocitos B inmaduros. Entonces pongo así células precursoras de linfocitos B, solo para que no confundan con otra clasificación de linfocito B. B. En el ganglio linfático transcurren dos instancias de colaboración por parte de los linfocitos B2 que hayan reconocido un antígeno. Solo en la primera de estas, el linfocito B deberá procesar el antígeno por vía endocítica. Falso. En las dos, el linfocito B tiene que procesar el antígeno para presentar al T folicular helper. Sea un linfocito B per se, o sea un centrocito, ¿bien? Que es un linfocito B del centro germinal. Pero en las dos, el linfocito B tiene que procesar el antígeno para presentar a un linfocito T. C. Los linfocitos B2 adquieren la expresión de CXCR5 luego de reconocer al antígeno. No, porque los linfocitos B2 ya expresan el CXCR5 antes de llegar al ganglio. Y no solamente al reconocer el antígeno en el ganglio. Antes ya van a estar expresando, no es luego, o sea, no es después que reconocen el antígeno. D. La activación de B2, señal 1 más 2, conduce a la expresión de CD25 en su superficie. No, CD25 es el receptor alfa de IL2. Es la cadena alfa del receptor de interleuquina 2 y se sintetiza esa cadena alfa de interleuquina 2 por los linfocitos T activos. Linfocitos T activos. La 42. En relación a las siguientes afirmaciones, A. Las células innatas, linfoides innatas suelen expresar receptores antigénicos de baja afinidad. Esta también es una pregunta que suelen poner y confundirse porque piensan si va a expresar receptor antigénico de baja afinidad y no de alta. No, porque las innatas son simil linfocito T, pero no expresan receptores antigénicos. O sea, no expresan TCR ni BCR.
T6, sí. B, un individuo no infectado y no vacunado, o sea, todavía no tuvo la prima infección, y no vacunado no tiene anticuerpos frente a un agente infeccioso o carece de clones B y T capaces de reconocer epitopes del antígeno infeccioso. No, chicos, porque los clones lo sintetiza, lo genera, lo prolifera en la ontogenia T. O sea, prolifera no, porque la proliferación de linfocitos es en órgano linfático secundario, pero la generación de miles y miles de clones se da en la ontogenia T, ¿bien? Y ontogenia B. No tiene que ver con la infección de un individuo y no tiene que ver con las vacunas, con los anticuerpos. La ontogenia empieza desde el desarrollo embrionario. Desarrollo embrionario. Y no se hereda. No se hereda. ¿Qué significa que no se hereda? No viene de madre y de padre. Cada individuo puede tener la propia ontogenia, bien, o sea, los propios clones. Eso no significa que los padres y las madres no tengan una condición acerca de los clones, bien, pero ese es otro tema que no nos vamos a meter ahora. Lo que sí es que cada individuo empieza su ontogenia, su generación de clones de linfocitos desde el desarrollo embrionario y no se hereda. No es como los anticuerpos que pasan placenta de madre a hijo, sino que son clones de receptores antigénicos. B. Durante el proceso infeccioso, las células T naive podrán activarse tanto en órgano linfático secundario como en tejido periférico y falso, solo en órgano linfático secundario y solo por la presentación antigénica de células dendríticas mieloides maduras. 43. ¿Cuál de los siguientes fenómenos no suele observarse en el curso de una respuesta inflamatoria aguda? Yerven el exautador. Generada a consecuencia de una instalación por una bacteria extracelular no capsulada. B. La activación de la vía clásica del complemento en la primera hora de instalado el proceso infeccioso en un individuo vacunado frente al agente infeccioso 2 meses antes del proceso, antes de la infección. Sí, porque piensen, es un individuo vacunado frente al agente infeccioso 2 meses antes. ¿Qué va a tener? Va a tener anticuerpo. Si tiene anticuerpo, lo pensamos que es una reinfección. Si es reinfección, se va a activar la vía clásica ya al inicio del instalado del proceso infeccioso. Entonces, eso también pasa. Acá. C. La activación de la vía de lectinas en la primera hora de instalado del proceso infeccioso en un individuo previamente vacunado. Mira, acá no es que está 100% mal, pero no sería en la primera hora. Tardaría un poco más. Por eso que es esa, por eso que es lo que no ocurre. Bien, porque para activar la vía de las lectinas, primero se activó la clásica o en una primera infección la alterna. Las vías de las lectinas, acuérdense que se activa por MBL. Y MBL es un receptor de reconocimiento de patrón, pero también es una proteína de fase aguda. Eso significa que necesita ser sintetizado por el hígado. Entonces piensa, va a tardar un poco más, bien, en activar el sistema de complemento. Ya la vía clásica, no, porque la vía clásica se activa por un complejo antígeno-anticuerpo. Hace 2 meses ya fue vacunado, entonces ya tiene anticuerpos. D. Una expresión incrementada de P-selectina en el endotelio que irriga la zona infectada en las primeras horas de transcurrido el proceso infeccioso. En ese yo vi que algunos tenían dudas porque saben que algunas moléculas en la extravasación leucocitaria pueden ser inducidas o constitutivas. Nosotros tenemos L-selectina constitutiva en los neutrófilos. La P-selectina y la E-selectina son inducidas. Bien, entonces por eso una expresión incrementada de P-selectina en el endotelio. Entonces no se confundan expresión incrementada con aumento de la afinidad. Acá no estamos hablando de afinidad. Acá estamos hablando que va a tener una expresión incrementada, inducida. Bien. 44. ¿Cuál de los siguientes fenómenos no suele observarse en el transcurso de una infección viral? A. La producción de interferón de tipo 1 por células parenquimatosas infectadas y la inducción de centenares de proteínas antivirales tanto por células infectadas como por células no infectadas. Verdadero. Bien, por ahí se confunden porque acá dice centenares de proteínas infectadas tanto por células infectadas como por células no infectadas. Pero lo que pasa es que, si se acuerdan, el interferón de tipo 1 tiene una función que tornar las células vecinas
refractarias a la infección. Eso significa que ponele, tenemos acá una célula infectada y las células no infectadas, que serían esas, también serán refractarias frente a una infección. B. Una acción citotóxica mediada por las células de NK perfecto actúa para antiviral, ejercida contra células infectadas recubiertas o no por anticuerpos IgG dirigidos a epitopes virales. Eso también ocurre, ¿bien? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos las células de NK que se activan por el reconocimiento antigénico, por citoquinas. A ver, reconocimiento antigénico hablamos más cuando es TCR y BCR, pero sería por reconocer los PAMPs. Las citoquinas y por el balance de receptores, activadores e inhibidores de las células de NK. Uno de los receptores activadores que nosotros tenemos es CD16, que también es un receptor para el fragmento FC de la IgG. Bien, y acá dice, ejercita contra células infectadas, recubiertas o no por anticuerpos, porque si está recubierta, puede activarse por receptores para el fragmento FC, como el CD16, que es un receptor estimulador de las NK. Si no está recubierta por un anticuerpo, puede activarse por reconocer PAMPs o por el estímulo de citoquinas. C. Una acción protectora mediada por TH17, no, porque TH17 sirve para bacterias y hongos extracelulares. Entonces es esa porque no ocurre eso frente a una infección viral. Y la D, la producción de interleuquina 21 por las células T follicular helper en el marco de la colaboración TB. Esa también es verdadera porque los T follicular helper producen interleuquina 21, incluso es súper importante para la inmunidad antiviral porque la colaboración TB hace con que se activen los linfocitos B, produzcan anticuerpos y esos anticuerpos neutralicen el ingreso del virus. 45. En relación a los anticuerpos de IgG suelen presentar una vida media inferior a los 7 días. Falso, tiene una vida media de 21 días. B. No actúan como opsoninas. Falso, porque los anticuerpos son opsoninas. C3b son opsoninas. Receptores para el fragmento FC pueden opsonizar. Bien. FC. C. Activan la vía clásica del complemento solo luego de interactuar con antígenos, dando lugar a formación de complejos inmunes. Verdadera porque un antígeno solo no va a activar el complemento. Un anticuerpo solo no va a activar el complemento. Necesitamos del complejo inmune antígeno-anticuerpo. ¿Bien? D. Al interactuar con un antígeno incrementa su capacidad de activar a los linfocitos B. No, ¿por qué no? Porque los linfocitos B solo tienen receptores para el fragmento FC de la IgG FC de IgG negativos, o sea, inhibidores. Entonces, cuando una IgG es conocida por su receptor para el fragmento FC de esa IgG, en los linfocitos B no los van a activar. Por lo contrario, los van a inhibir. Incluso eso es un mecanismo de tolerancia frente a la activación de los linfocitos B. 46. En relación a las siguientes afirmaciones, el coreceptor B incluye en su estructura al heterodímero Ig-alfa-Ig-beta. Falso. Porque el heterodímero Ig-alfa-Ig-beta es una estructura asociada al BCI que envía señales intracelulares de activación, pero no es el coreceptor. El coreceptor es CD19, CD21, CD81. B. Los linfocitos B2 naive no expresan muy bajos niveles de CD40. Falso, porque CD40 es constitutivo en todas las células presentadoras de antígenos profesionales. C. Los linfocitos B naive que ingresan al área folicular de los ganglios linfáticos y no reconocen antígenos sufrirán un proceso de anergia. No, el proceso de anergia sería cuando no reciben la segunda señal.
si no reciben segunda señal. Bien, ¿qué es anergia? Es la pérdida de la función. Si no reconocen antígenos, una hora van a reconocer, bien, si tarda mucho en reconocer, ahí sí sufren apoptosis, bien, pero al ser en los linfocitos B, células ya presentadoras de antígenos profesionales, van a reconocer el antígeno con más facilidad. Si tardan mucho, van a sufrir apoptosis, no anergia, pero si no reconocen un antígeno en particular, también pueden recircular para volver al órgano linfático secundario o ir migrando de órgano linfático, de ganglio linfático, por ejemplo, en ganglio linfático, hasta reconocer ese antígeno específico. Y D, todas son incorrectas, A, B y C. La 47, en relación a las siguientes afirmaciones, los patrones asociados a patógenos a los PAMPs no suelen ser compartidos por diferentes grupos de microorganismos. Falso, porque es una de las características de los PAMPs incluso. Porque piense, no es solamente, no sé, un Staphylococcus que va a tener un tipo de PAMPs. Puede ser que ese PAMP, que sería, no sé, tiro cualquiera, una proteína X, puede estar compartida en un Staphylococcus, en un Streptococcus, en E. coli. Bien, entonces es compartido. Chicos, micro no es conmigo. No existe proteína X. No sé si Staphylo, Strepto y E. coli comparten algo, pero es solo para que entiendan. B. Los receptores TOL 3, 7 y 9 reconocen ácidos nucleicos virales presentes en el citosol de la célula infectada. Falso, porque el TOL 9... Ah, no, mentira. Les iba a decir que, ojo con eso, que era falso porque el TOL 9 no reconoce ácido nucleico viral y reconoce ADN. Pero acá ácido nucleico no nos está aclarando si es ARN o ADN. Bien, si es ribonucleico o desoxirribonucleico. Se le está hablando de un ácido nucleico y eso es verdadero. Bien, lo que sí está mal es porque no están en el citosol de la célula infectada, están en el endosoma. Endosoma. C, para componentes activados del sistema de complemento son expresados por los macrófagos, pero no por los linfocitos T y B. Falso. Los receptores... No, para receptores para componentes activados, sí. Los receptores del sistema de complemento como CR1 y CR2 sí van a estar en los linfocitos B. Bien, en los linfocitos T no, pero en los linfocitos B sí. Pero no en linfocitos B, falso, porque sí están en los linfocitos B, pero en los linfocitos T no. D, todas son incorrectas. 41. En relación a las siguientes afirmaciones. A. En los centrocitos no ocurren fenómenos de recombinación de genes que codifican para el paratope del anticuerpo que integra el BCR. Verdadera. ¿Por qué? Porque en los centrocitos no ocurre la recombinación de genes que alteran el paratope. El paratope sería la porción variable. Bien. Y la recombinación de genes, o sea, la recombinación somática, ocurre en los linfocitos B, que son inmaduros. No, está errado. Ué, ¿cuál que es eso? 48. La maduración de las células dendríticas convencionales o mieloides se asocia a una expresión incrementada de receptores de conocimiento de patrón. Y eso es falso porque la maduración de las células dendríticas se asocia a una disminución de los receptores de conocimiento de patrón. B. La presentación cruzada de antígenos que culmina en la presentación de péptidos antigénicos por CMH de clase 1 no involucra la participación del proteasoma. Falso porque independiente si es endógena per se, o sea, directamente de CMH1, o si es cruzada de CMH1, siempre va a pasar por CMH1. Bien, porque si cruza, termina en CMH1. Siempre va a necesitar de toda la estructura y todos los mecanismos de la vía en sí. Entonces va a necesitar proteasoma, va a necesitar TAP, va a pasar en un momento por el retículo endoplasmático. C. En el transcurso de la selección positiva, las células del epitelio tímico cortical presentarán péptidos propios a través de CMH1 y 2, verdadero, a los timocitos, doble positivo, células que expresan el TCR ya arreglado CD4 y CD8, verdadero. Un dato, porque también sé que eso es un tema un poco complicado. Tenemos doble positivo, ingresan en selección positiva y salen como simple
simple positivo. Bien, entonces, doble positivo, selección positiva, simple positivo. D. Los genes V, D y J codifican a los dos dominios que conforman la cadena beta. ¿Cuáles serían los dos dominios? El constante y el variable. Constante y el variable. Y eso es falso porque solo ocurre en la porción variable. Falso. 49. ¿Cuál de los siguientes mecanismos reviste mayor relevancia de la respuesta inmune durante una infección por bacterias no capsuladas? De replicación extracelular. A. Cambio de isotipo durante la activación de linfocitos B. Podría ser, bien, dejemos ahí que podría ser. B. Activación de TCD8 por células dendríticas. Esa no, falso, porque TCD8 es para virus, parásitos no, virus, antitumoral, autoinmunidad y bacterias intravesiculares. Activación de células dendríticas plasmocitoides. Falso, porque esas dos son principales para virus, tanto el TCD8 cuanto las células dendríticas plasmocitoides. Y de la secreción de IL-2 por células dendríticas mieloides. La interleuquina 12 va a activar el perfil TH1, que también sirve para virus o bacterias intravesiculares. Entonces sí es la A. ¿Por qué? Porque si yo tengo un linfocito B activo, tengo anticuerpos. Bien, y los anticuerpos actúan para bacterias extracelulares. O sea, actúan para un montón de microorganismos. Y uno de esos son las bacterias extracelulares. Ojo, porque acá dice no capsuladas. Y nosotros vimos mucho que las capsuladas necesitan sí o sí de anticuerpos. Pero que las capsuladas necesitan no significa que las no capsuladas también no necesiten. Bien, porque las dos, tanto las capsuladas como las no capsuladas, pueden ser opsonizadas, sufrir endocitosis, fagocitosis y etc. Lo que sí pasa es que las capsuladas necesitan sí o sí tener anticuerpo y opsonización. Bien. 50. En relación a receptores antigénicos, dos receptores acá. La gran diversidad de esos receptores se genera principalmente en los órganos linfáticos secundarios luego de la activación linfocitaria. No, la gran diversidad se genera en órganos linfáticos primarios, que serían timo y médula ósea. Primario. Y médula ósea. Bien, G, combinación somática. B. Los linfocitos B2 sufren cambios en los genes que codifican su BCR durante su ontogenia en médula ósea y luego de su activación en los órganos linfáticos secundarios. Sí, porque genes que codifican el BCR en médula ósea, edición del BCR, cambio de paratope, y luego de su activación de órgano linfático secundario, hipermutación somática. Bien, y los dos van a cambiar el paratope, porque la recombinación somática es el cambio de la porción variable para tener un aumento de la afinidad del receptor frente al antígeno. C. Los linfocitos T modifican los genes que codifican para su TCR durante su ontogenia en el timo y luego de su activación en órgano linfático. No, el TCR solamente tiene un cambio, una modificación de genes en la recombinación somática. Después de eso, no. Después de eso, los TCR son siempre iguales. Bien. D. Luego de linfocitos, los linfocitos T aumentan la afinidad de su TCR. No. Bien. Por el péptido que se conocen luego de la selección positiva. Tampoco. La selección positiva lo que hace es orientar si el linfocito, si el CMH1, no, de vuelta. El TCE, la selección positiva lo que va a hacer es orientar si va a ser un TSD8 reconociendo CMH1 o si va a ser un TSD4 reconociendo CMH2. No cambia el paratope, no cambia la afinidad, no cambia nada. ¿Bien?